Teorema de Cauchy. Si G es un grupo finito y P es un primo, de tal manera que P divide a la cardinalidad de G, entonces existe H un subgrupo de G, de tal manera que la cardinalidad de H es igual a P. Demostración. Por inducción, sobre M, de tal manera que la cardinalidad de G es igual a P por M. ¿Les parece bien? Paso base, ¿cómo sería? Base, que M igual a 1. Entonces G tiene P elementos y ya, ¿verdad? Base. Si M es igual a 1, entonces, pues la cardinalidad de G es igual a P, por lo tanto existe H igual a G, de tal manera que la cardinalidad de H es igual a P, compañeros. Y entonces este es el primer paso. Todo está bien. Y además, pues, ¿quién es G? ¿A quién será isomorfo, compañeros? Si tiene P elementos, ZP, exacto, sin ningún problema. Y ahora viene la hipótesis inductiva. Hipótesis inductiva. Supóngase que la afirmación es válida, que la afirmación es válida para todo natural menor a m, ¿verdad? A este natural fijo m. ¿Vamos bien, compañeros? Gerardo, ¿todo bien? Entonces, ¿estamos inducción fuerte? Sí, estamos usando inducción fuerte. Entonces, ya que tenemos esto, pues vamos a continuar si les parece bien. Paso inductivo. Sea G grupo de tal manera que la cardinalidad de G es igual a P por M. ¿Les parece bien? Tomo un grupo de tal forma que la cardinalidad de G es P por M. Tenemos una caja, queremos ver que esa caja tiene un subgrupo con P elementos, buscamos, ¿no? Tomo un elemento de G. ¿Sí me siguen? ¿Y qué casos hay? Bueno, primero voy a hacerlo antes por caso 1. Si G es abeliano. Puede ser abeliano o puede ser no abeliano, compañeros. En el caso no abeliano, utilizaremos la ecuación de clase. ¿Sí? Caso 1, si G es abeliano, pues voy a decir esto. Si tengo un elemento, hay de dos sopas, ¿no? Sea X un elemento de G, pues puede ser que su orden sea divisible por P, o puede ser que no. ¿Sí me siguen? Vamos a irnos por casos. X está en G y sea D, vamos a ponerlo así, sea D el orden de X. Y tengo P un primo, recuerden, P es un número primo. Si D es el orden de X, tengo dos cosas. La primera es que P divide a D. Si P divide a D, ustedes ya saben qué hacer. Ya dominan los cíclicos. De ahí, si aquí ya tengo, el generador de X es un cíclico. Si P divide a D, entonces en los cíclicos siempre había un subgrupo para todo divisor, ¿verdad? Se valía el recíproco de Lagrange y lo acabamos. ¿Sí lo ven? Y decimos, y si no,
pues lo mandamos al cociente y le hacemos lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Sea X aquí. Subcaso 1, ¿verdad, compañeros? Ustedes me van a decir. Subcaso 1, ¿cómo quedaría, compañeros? ¿Me ayudan? Que P divide a D. Subcaso 1, que P divide a D. P es un factor de D, ¿cierto? Si P divide a D, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Como este es un cíclico, es un grupo cíclico finito, ¿verdad? Se vale el recíproco de Lagrange en cíclicos. Eso es lo que demostramos. Lo único, ¿verdad? Hasta el momento. Existe un subgrupo, vamos a ponerlo aquí. Entonces, existe un subgrupo L, un subgrupo de G, de tal manera que la cardinalidad de L es igual a P. Eso lo demostramos, compañeros. ¿Se acuerdan? En el tema de grupos cíclicos se valía el recíproco. ¿Sí lo recuerdan? Si yo tenía un divisor del orden del grupo, entonces, del grupo cíclico, entonces existía un subgrupo con esa cantidad de elementos. ¿Sí? O sea, aquí está. Sí, P es un divisor del orden del cíclico, de este grupo cíclico. Entonces, existe un subgrupo con P elementos de G. Existe un subgrupo de X, primero lo pongo así, del generado de X, que tiene P elementos. Pero si es un subgrupo el generado de X es un subgrupo de G. Y ya tenemos esta parte. ¿Vamos bien o no vamos bien? Por lo tanto, y L es también subgrupo de G. De tal manera que pues la cardinalidad de L es P. Entonces ya lo logramos en este caso. Es el caso en que el primo P divide al orden del grupo, ¿verdad? Y ahora vámonos con el siguiente, compañeros. ¿Cómo le haremos? El algoritmo de la división. Puede ser el algoritmo de la división, pero creo que ya podemos atacarlo de una mejor manera. O sea, sí, estarías diciendo que hay un residuo por ahí. Ok, y después, ¿cómo sería? Ok, muy bien, fíjate, más sencillo. Voy a reducir el caso. Si tomo el generado de X, si tomo G módulo el generado de X, pues como este no tiene a P como divisor, voy a tener un cociente de tal forma que P divide a la cardinalidad de ese cociente. Noten, ahorita lo voy a poner así. Subcaso 2. Si el máximo común divisor de P y de D es 1, es decir, son primos relativos, P no divide a D. Si P no divide a D, entonces, ¿qué va a ocurrir? G módulo, el generado de X, ¿sí está bien definido o no, compañeros? ¿Por qué, Romel, por favor? Porque es abeliano, excelentísimo. Muy bien, entonces es un grupo. Exacto, porque todo su grupo es normal. Entonces, este es un grupo que, por cierto, es abeliano. No nos importa ahorita eso. Es un grupo abeliano y ¿cuántos elementos tiene? Y la cardinalidad de G entre este es P, ¿verdad? Por M, que es la cardinalidad de G entre la cardinalidad del generado por X. Es decir, es P por M entre ¿quién? Entre D. Pero P y D son primos relativos. Y si P y D son primos relativos, ¿qué podemos decir? Que P no, fíjate. O sea, yo digo que esta cosa es P por M entre D, que por cierto es menor que P por M, ¿verdad? Y entonces, compañeros, pues me voy con la hipótesis. Este es un grupo abeliano que tiene menos de P por M elementos, pero que también P, bueno, y además aquí quiero decir algo, que P divide a la cardinalidad y además
P divide a la cardinalidad de G módulo el generado de X. Porque P no era factor de D y P dividía este número. Si no es factor de D, entonces sigue dividiendo a este cociente. Por lo tanto, por hipótesis inductiva, ¿qué podemos decir, David? Pues ese grupo es. Pues En ese grupo existe. en el cociente existe un subgrupo con P elementos y después uso la proyección, me voy de regreso y lo obtengo. Entonces, en G módulo del generado de X hay un subgrupo, digamos L, con P elementos. Y entonces vamos súper bien. Ya que tenemos esto, ¿qué más podemos hacer? Juntamos todo en un lema para que sea más padre. Y ahorita estamos, recuerden, en el caso abeliano. Entonces noten, recordemos lo siguiente. Almorfismo, proyección. Eta de G en G módulo el generado de X. Eta es supra. Sí. Eta es supra. Es suprayectiva. Como la cardinalidad de L es igual a P, por lo tanto existe un elemento existe un L minúscula en L. ¿De qué orden, compañeros? ¿De qué orden, Gerardo? P. O sea, no puede más. O sea, todos los elementos de L tienen orden 1 u orden P. Porque por Lagrange, revisen. Y entonces el orden de L es igual a P. Y entonces vamos a decir, ya dijo Fidel, como eta es epi, es supra, perdón, existe un Y en G, de tal manera que eta de Y es igual a L. ¿Y qué pasaba con el orden de L contra el orden de Y? Lo dividen. Exacto. Además, tienen una estrellita, ¿no? Se acuerdan de todo. Además, el orden de L, que es P, divide al orden de Y. Como el generado de Y es cíclico y P divide a su cardinalidad, entonces existe un subgrupo de P elementos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí queda bien, Rommel? Aquí, compañeros, Gerardo, o más o menos. A ver, díctenme. ¿La parte de ahí? Sí, por favor. Fue como el generado de Y. Como el generado de Y es cíclico, Y P divide los. muy bien, y P divide a la cardinalidad de Y, entonces, Existe un grupo de orden de Y. exacto, porque ya demostramos el recíproco de Lagrange para cíclicos. Para cada divisor del orden de un cíclico, existe un subgrupo con esa cantidad de elementos del divisor, ¿verdad? Entonces, pues ya está, existe un subgrupo y este ya lo terminamos. Esto fue algo fácil, ¿verdad? Un paseo, diría David. Un paseo por el campo. Un paseo por las islas. Pero eso es cuando llegamos a Abellano, ¿no? Sí, este es cuando es abeliano. Está muy bien. Sí le están entendiendo, ¿cierto? Entonces, chequen. Decimos, como el generado de Y es cíclico finito y P divide, ya sabemos, a la cardinalidad de Y, entonces existe un H subgrupo del generado de Y de tal manera que la cardinalidad de Y es P. La cardinalidad de H es P, perdón.
Por lo tanto, existe H subgrupo de G, de tal manera que H tiene P elementos. Y ya quedó, compañeros. Entonces, el caso abeliano ya está, ¿verdad? Ahora vámonos por el caso 2, que es el caso en que G no es abeliano. Si G no es abeliano, entonces, ¿qué pasa con el centro, compañeros? El centro de G es un subgrupo propio, ¿verdad? De G. Porque un grupo era abeliano solo si era igual a su centro, ¿lo recuerdan? Entonces, si G no es abeliano, sabemos que el centro es un subgrupo de G. Y entonces noten lo que empiezo a decir. Si subcaso 1, pues que P divida la cardinalidad del centro de G. Si P divide la cardinalidad del centro de G, ¿cómo sabemos que es el centro de G? Normal y además abeliano. Recordemos que en el centro de G están todos los que conmutan con todos, pues entonces aquí cualesquiera dos conmutan entre sí. Exacto. Recordemos que el centro de G es abeliano, es grupo abeliano. Recordemos que el centro de G es grupo abeliano y eso implica, por el caso 1, ¿verdad? Ya demostré que si P divide a la cardinalidad de un grupo abeliano, entonces hay un subgrupo con P elementos, ¿verdad, compañeros? Muy bien. Entonces, por el caso 1, vamos a ponerlo así, existe H, un subgrupo del centro de G, de tal manera que la cardinalidad de H es igual a P. Y entonces, pues ya tendríamos, H es un subgrupo del centro y el centro es un subgrupo de G, entonces ya tendría un subgrupo de G con P elementos. Seguimos buscando, conocemos al centro. ¿A qué otro subgrupo conocemos ya en general? Ayer lo vimos hace un momento. El centralizador, ¿verdad? O sea, tomo todos los centralizadores de todos. Si P divide la cardinalidad de un centralizador, ya lo logré porque son más pequeños, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces vamos a ver qué onda. Ahorita vamos a aclarar eso. Nos vamos a ir sobre los centralizadores y nos vamos a ir en el caso en que P divida a la cardinalidad de un centralizador y si no lo divide también seguiremos. ¿Vamos bien, compañeros? Noten lo siguiente, subcaso 2. Que P no divida a la cardinalidad del centro de G. Si P no divide la cardinalidad del centro de G, entonces pues nos vamos con los centralizadores. Y aquí le vamos a poner subcaso, subcaso, ¿verdad? 2.1. Que P divida al centralizador de voy a ponerlo así, de un Y en G para algún Y en G. Si P divide, sí, al número de elementos del centralizador de un elemento en G, pues ya lo tenemos, ¿no? ¿Cómo sería el centralizador de Y en G? Sí, exacto. Son todos los elementos de tal manera que GY es igual a YG. Bueno, aquí hay algo importante. Creo que ya lo habían mencionado ayer. ¿Qué pasa si Y está en el centro? Lo voy a decir para alguna Y, lo voy a poner así, que no está en el centro de G, porque si está en el centro de G, entonces... No. Tiene credibilidad, porque ya está en el centro, está...
si ya está en el centro, que a ver, ayúdenme por favor. Con todos. Conmuta con todos y entonces... Todos están ahí. Son todos los que conmutan con Y. Son todos los que sí. Ok, entonces, fíjense. Si ya está, lo vamos a poner aquí. Si ya está en el centro de G, entonces, ¿qué pasa, compañeros? El centralizador de Y en G, ¿ya dijeron que es quién? Sí. G, porque pues conmuta con todos y está en el centro. Como que no nos interesa, sí nos interesa, pero no nos interesa porque ya estábamos por acá, ¿verdad? Revisen. Si Y no está en el centro de G, o lo que es lo mismo, si Y está en G y que no está en el centro, entonces aquí le voy a poner para alguna Y en G. Si ya está en el centro de G, como que no me importa mucho, ¿no? Revísenlo. Si Y no está en el centro de G, ¿qué va a pasar con su centralizador, compañeros? ¿Cuántos elementos tiene? ¿Puede ser todo G? No tiene que dividir acá. ¿Cómo? Tiene que dividir acá. Tiene que ser más pequeño, ¿verdad? ¿Sí me siguen? Porque si no está en el centro es que no conmuta con todos. Y si no conmuta con todos, está contenido propiamente. Supongo que es un subgrupo de G propio. Y le puedo aplicar hipótesis inductiva. ¿Sí me siguen? Y entonces, como P divide, en este caso, a la cardinalidad del centralizador de Y en G, entonces, ¿qué onda, compañeros? Revisen ¿eh? Como P divide a la cardinalidad del centralizador de Y en G, entonces, pues le aplico la hipótesis inductiva porque tiene cardinalidad menor que G. Por hipótesis inductiva ya lo tenemos. Estamos verificando que todo funcione bien en cada uno de los casos. Y como la cardinalidad del centralizador de Y en G es menor que P por M, entonces, por hipótesis inductiva, el centralizador de Y en G tiene un subgrupo. Esa hipótesis no es para el caso como... ¿Cuál? La inducción. Sí, usamos la hipótesis inductiva, ¿verdad, chicos? No, pero o sea, en el caso no hemos hecho alguna inducción. Es que la demostración fue por inducción, es en general esto, o sea, si tengo un grupo arbitrario, infinito, si P divide la cardinalidad de ese grupo, entonces tiene un subgrupo con P elementos. Entonces, estoy en el caso, puse base, la demostramos que era forzosamente abeliano. Luego, hipótesis inductiva para cualquiera. Y luego dije, en el paso inductivo me fui por casos. Caso 1, abeliano. Caso 2, G no es abeliano. ¿Sí? Y entonces, pero tengo la hipótesis inductiva viva, ¿no? Lista para atacar, ¿no? Y entonces sale este tigre y dice que como el centralizador de Y en G tiene menos de P, la cardinalidad de P divide a este y tiene menos de P por M elementos, aplico hipótesis inductiva. Entonces tiene un subgrupo con P elementos. Digamos D, que además es un subgrupo pues del centralizador en G de Y, que es un subgrupo de G. Y entonces ya estaría. Subcaso 2.2. ¿Cuál sería el subcaso 2.2? ¿Qué P no divida? Que P no divida a la cardinalidad de ningún centralizador. ¿Sí me siguen? Y es cuando vamos a aplicar nuestra ecuación estrella. ¿Cuál? La ecuación de clase. ¿Sí? Subcaso 2. P no divide a la cardinalidad del centralizador de Y en G
para todo y en G. O sea, no hay, tomo todos los centralizadores posibles, son finitos, no hay problema. Y ya sé que P no divide la cardinalidad de ningún centralizador. ¿Sí me siguen? Y entonces, pues, vamos a atacar. Este es el último subcaso, compañeros. Ahora sí vamos a utilizar la ecuación de clase. P no divide a ninguno y entonces vamos a atacar al problema. Consideremos la ecuación de clase. Para la acción conjugación, que le llamamos A1, ¿verdad? Ya la desarrollamos al inicio, ¿sí se acuerda? Entonces noten lo que va a ocurrir. A1 pues va de G cruz G en este caso en G. A1 de G, X es igual a G, X, G a la menos 1. Para que no quede duda. La cardinalidad de X, que en este caso es G, ¿verdad? La cardinalidad de G es igual, y lo partí hace rato muy padre, ¿se acuerdan? Lo voy a repetir si quieren. Bueno, primero digo que existe un conjunto completo y redundante de representantes de las órbitas, ¿verdad? Un conjunto completo e redundante de representantes de cada una de las órbitas, ¿no? De representantes de las órbitas. Y vamos a ponerle así, pues que sea Y1, Y2 hasta B. ¿Les parece bien? ¿Sí? Ese es mi conjunto completo y redundante de representantes de las órbitas. Y considero unos que están en el centro y unos que no. ¿Les parece bien? Y de tal manera que Y1 hasta YL están en el centro de G. Y YL más 1 hasta YB no están en el centro de G. La ecuación de clase es la que ya les había mencionado, ¿sí? La ecuación de clase dice que la cardinalidad, bueno, primero lo pongo en términos normales, G que es X en este caso, es la unión de los conjugados, ¿verdad? Y1 conjugado, unión los conjugados de Y2, unión los conjugados de YL, unión los conjugados de YL más 1, unión, los conjugados de YB. ¿Sí me siguen? Estos están en el centro, ¿se acuerdan? Como están en el centro, sus conjugados solamente tienen un elemento. Este es igual al unitario de Y1, el unitario de Y2, el unitario de YL, y luego es unión, y estos sí tienen más de un elemento. ¿Se acuerdan? Lo hemos estado mencionando. El conjugado de alguien tiene más de un elemento, sí, solo sí, no está en el centro. ¿Se acuerdan? Y entonces, pues eso implica lo siguiente, compañeros. Por lo tanto, la cardinalidad de G es igual, todos estos son los elementos del centro. Lo había dicho desde hace rato. Entonces es la cardinalidad del centro de G más la cardinalidad de estos. Pero la cardinalidad de estos, ¿qué pasa con ellos, compañeros? Exacto. Es la cardinalidad, es el índice de su centralizador en el grupo. Pero es lo mismo que decir la cardinalidad de G entre la cardinalidad del centralizador de Y1, YL más 1, perdonen, YL más 1 en G.
más la cardinalidad de G entre la cardinalidad del centralizador de YL más 2 en G, más, y así sucesivamente, hasta la cardinalidad de G entre la cardinalidad del centralizador de YB en G. Y este está padrísimo, porque P no divide a este, ni a este, ni a este, ninguno de los denominadores, pero sí divide a la cardinalidad de G. Entonces P divide a este sumando, P divide a todos los sumandos hasta aquí. Pregúntenme, compañeros. ¿Cómo? Sí, voy hacia allá. O sea, esta ecuación de clase sí queda clara. Bueno, P divide, por hipótesis, a la cardinalidad de G. Pero en este subcaso, P no divide a la cardinalidad del centralizador de nadie que esté fuera del centro. Entonces, pues P no divide al denominador. Y si P divide al numerador y no divide al denominador, P divide a la fracción completa. Entonces P divide a este, P divide a este, P divide a todos. Y P divide a G. Por lo tanto, P divide a la cardinalidad del centro de G, lo cual es una contradicción, porque había dicho, en este caso, que P no dividía la cardinalidad del centro de G. Fíjense, en su caso 2, P no dividía a la cardinalidad del centro de G. Aquí llegamos a una contradicción, ¿no? Sí. ¿Qué no puede pasar? A ver, Ajá, sí. O sea, tiene que dividir algún centro Sí. como al. Sí, exacto. ¿Algún centralizador o al? Sí, al centro. Sí, exacto. Y entonces, pues ya vamos a concluir, compañeros, si les parece bien. ¿Ya vieron cómo utilizamos la ecuación de clase? Dicen, oye, es que P divide a todos estos, P divide a este, por lo tanto P divide a este. Va más o menos así el juego, compañeros. Vuelvo a escribir aquí la ecuación de clase, mi favorita, ¿no? El día de hoy. Pues vamos a decirlo así. La ecuación de clase la voy a escribir ya de manera resumida. La cardinalidad de G es igual a la cardinalidad del centro de G más la suma de la cardinalidad de G entre la cardinalidad del centralizador de Y, L, ¿verdad? O Y, J le voy a poner en G de J igual a L más 1 hasta R, ¿verdad, compañeros? ¿Sí me siguen? O sea, hice lo mismo, nada más que aquí estoy escribiendo resumiendo en una suma, ¿verdad? Todo lo del lado derecho. ¿Perdón? Ah, era hasta B, gracias, sí, pensé que era R. Es que hace rato hablé de una R, ¿sí? Entonces, ya que tenemos esto, decimos, recordemos, vamos a decirlo, como P no divide en este subcaso 2.2, P no divide a la cardinalidad del centralizador de YJ en G para todo J que va desde L más 1 hasta B. Entonces, y P divide a la cardinalidad de G, eso implica que P divide a toda esta suma. O sea, P divide a cada uno de estos factores, ¿verdad? De estos sumandos. P divide a la cardinalidad de G entre la cardinalidad del centralizador de YJ en G. Para todo J que va desde L más 1 a B. Y entonces, pues P divide esta suma, y P divide la cardinalidad de G, implica que P divide a la cardinalidad del centro, lo que me lleva a una contradicción. ¿Sí, compañeros? Voy a escribirlo de este lado. Por lo tanto, P divide a la suma de las cardinalidades de G entre la cardinalidad del centralizador de YJ en G, desde J igual a L más 1 a B. P divide a esto y entonces vamos a llamarle esta ecuación de Garabato,
vamos a tener ya más cosas, ¿verdad? De garabato, eso sí implica que P divide a la cardinalidad del centro de G. Y entonces, ¿qué onda, compañeros? La contradicción, ¿verdad? Contradicción con lo que teníamos en el subcaso 2. La contradicción se dio al suponer sí lo divide. exacto, que P no divide A a la, a la cardinalidad de algún centralizador para todos, ¿verdad? Que no dividía ninguno, ¿verdad? Para todo Y que estaba en G que no estaba en el centro. ¿Sí me siguen? Y entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos? Que P divide a la cardinalidad del centralizador de algún Y. Para alguna Y que no está en el centro. En cada caso ya tenemos que P divide a la cardinalidad de un subgrupo de tamaño más pequeño. Por lo tanto, existe un L subgrupo de G de tal manera que la cardinalidad de L es P. Entonces ya, ahora sí, acabamos con todos los casos, ¿verdad, compañeros? Entonces, pues ya está.